A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, estamos en la veda. Comenzó la cuenta regresiva de cara a la elección, que va a ser muy importante. La recomendación a los fiscales, para que cada uno con responsabilidad pueda cumplir su tarea, para que sea un acontecimiento impecable. ¿Sí? Cualquiera sea el resultado, el hecho del acto eleccionario tiene que ser un ejemplo, frente a todas las cosas que están pasando en la Argentina. Sabemos que hay rumores, que hay preocupación en algunos sectores, pero fundamentalmente el mensaje es para los fiscales. Y también pensar en lo que ya están proponiendo algunos candidatos, de ir a la boleta única electrónica o a otros sistemas más modernos. Usted calcule que hemos escuchado datos de lo que significa el voto. La cantidad de boletas que se han impreso en la Argentina podrían alcanzar para dar 3 veces la vuelta a la Tierra. Fíjese el dato. Y el otro tema que me parece a mí importante, seguir pensando en la justicia. Independientemente de todo lo que hemos escuchado durante todos estos días, me estoy haciendo referente a las propuestas, lo importante es tener claro que nada será posible si no se moderniza la justicia. Con justicia independiente, créame, todo va a ir cambiando paulatinamente, llevará su tiempo en nuestro querido país y sobre todo en nuestra provincia. ¿No? Empezar esta vez, primero, si hay que hacer deberes, primero los deberes en la justicia. Y después vendrá lo demás. El otro tema es conocer también el Código Civil. Este es el tema que hemos elegido para hoy, que nos expliquen los que saben de qué se trata el nuevo Código Civil. ¿El nuevo Código Civil viene a resolver problemas de la sociedad o viene a complicar aún más los problemas de la sociedad? Vamos a hablar en un minuto con el doctor Javier Arias Cau. En un minuto. Estamos en el aire, como le decía, con el doctor Javier Arias Cau. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá, es muy amable. No, a usted muchas gracias por la invitación. Bueno, lo invité para que nos explique de qué se trata el nuevo Código Civil y si realmente se ha transformado este nuevo Código Civil en una herramienta para resolver los problemas de la sociedad, para ordenarla mejor o para traer más lío. Bueno, en primer lugar, un dato histórico. El Código Civil hasta hace nada, una semana que estaba vigente, 1871, con reformas parciales, la última gran reforma parcial, 1968. Es decir, mucho tiempo de cimentación de una doctrina y una jurisprudencia. Este Nobel Código Civil no tiene nada más que días. Entonces es muy difícil llegar a hacer un diagnóstico estricto sobre si va a traer problemas o soluciones. Evidentemente, la idea no es traer problemas, sino brindar soluciones. Por de pronto es un Código Civil unificado, es un Código Civil y comercial, es decir, que se agrega también el Código de Comercio que fue derogado para que tuviera sanción este código. Se han reducido el número de artículos, el Código Civil anterior tenía 4.051, este con el Código unificado va a tener 2.671 artículos. Un colega amigo mío me decía, bueno, estos 2.671 artículos en realidad van a ser 2.671 problemas,
porque va a depender de algo que es muy relevante. Le dije hace un momento que el anterior tenía 140 años de experiencia, de doctrina, de jurista que se encargaron de dilucidar lo que pensó en su momento Vélez Sarsfield, que fue el codificador, y después la jurisprudencia iba delineando líneas que hasta el día de hoy son prácticamente consensuadas, pacíficas. Ahora, estos 2000 y pico de artículos menos que hay, implica, uno puede decir, ¿ha evolucionado la sociedad? Y hay parte de uno y de otro. Veamos, Sí. El derecho por naturaleza siempre sigue por detrás a los cambios sociales y económicos. Y esta vez, bueno, el Código Civil y Comercial intenta eso, ponerse a la par. Esa es la finalidad, primigenia, por lo menos de la comisión de juristas que elaboró este código. Ahora, para ponerse a la par implica también, de alguna manera, adelantarse hacia dónde va la sociedad. Porque los códigos civiles y comerciales en el mundo tienen una tendencia de transición. Le voy a dar un ejemplo. El Código Civil francés de 1804, sobre el cual nuestro codificador Vélez Sarsfield se basó para hacer el Código Civil, hoy sigue vigente en Francia. Es el mismo Código Civil de Napoleón, de 1804, con reformas evidentemente, con leyes especiales, pero el núcleo duro sigue siendo el mismo Código Civil. Nosotros de un plumazo hemos descartado de plano un monumento jurídico que fue importante en el hecho histórico de unificar a la República Argentina. No se olvide que en 1871 había pasado mucho tiempo en la Constitución de 1853, entonces el Código Civil fue en ese sentido un instrumento de unión nacional. Aquí estamos en otras circunstancias, han cambiado los tiempos, pero, y ya retomando el hilo de su pregunta, vamos a tener que esperar, y bastante. No hay que ser impaciente en materia jurídica, porque primero hay que leer el código, hay que interpretarlo como un todo, porque no se estudia un artículo, sino que el código es un todo orgánico, sistemático. Entonces, ahí viene la labor del juez, y luego de los fallos que se vayan dictando, se van a unificando alguna línea jurisprudencial, se va a formar la jurisprudencia, y a partir de allí veremos si hay un cambio para bien. O sea que primero tienen que estar los antecedentes para evaluar si los cambios son positivos o no. Y como siempre, estos métodos científicos, prueba y error. Si hay un artículo que no funciona, bueno, le di hace un momento, la última gran reforma del Código Civil fue el año 1968, que fue la ley 17.711, y al poco tiempo hubo que dictar una nueva ley, una fe de ratas, que solucionara las discordancias que esta ley tenía con el Código Civil anterior, que había integrado y reformado, para tratar de armonizarlo. Con esto capaz que pasa exactamente lo mismo. A eso iba. ¿Usted cree que acá puede pasar lo mismo? Y la historia dice que sí. Porque es muy difícil. A ver, la intrahistoria, la cocina de esto es, hay una comisión de juristas que fue designada por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2011, presentó su anteproyecto en el 2012. Hay juristas nacionales y extranjeros, pero son 100 juristas de todo el país, pero 100 juristas. Esto se tendría que haber presentado a la comunidad académica nacional con una mayor difusión. Lo mismo ocurrió eso quizás es el aspecto más crítico que se le podría hacer a este código, sin ingresar... ¿Usted cree que han quedado voces especializadas fuera del debate? De hecho, sí. No solo voces, sino votos. Porque no se olvide, y volviendo al tema formal, yo estoy hablando estrictamente de derecho. El trámite parlamentario, este Código Civil y Comercial solo fue votado por el oficialismo. No fue votado por la oposición. Tendrán sus motivos, yo no me meto. Pero no fue votado por el conjunto del Congreso Nacional, que se supone es el que debió intervenir, modificando lo que había que modificar o no, pero esto no ocurrió con el Código. Y de golpe se sancionó, se promulgó, y la entrada en vigencia iba a ser recién en enero del 2016. Luego una ley posterior acortó ese plazo a 6 meses. Y aquí viene la gran paradoja. Yo como profesor universitario comencé enseñando un código y voy a terminar enseñando otro. Entonces no hubo tiempo material, ni siquiera de mi parte, que vengo estudiando hace rato, para entenderlo completamente el código. Menos lo van a entender los alumnos. Y si no lo entiende el profesor, es por lógica de consecuencia. Ahora, yo le pregunto algo. Dentro de los retrocesos que usted observa, vamos a hacer una exploración. Críticas, no digamos retrocesos. Dentro de las críticas que usted le hace, ¿hay algunos temas que son
digamos, muy sensibles dentro de esa crítica que usted hace? Y hay temas sensibles. Por ejemplo. La mayoría, vuelvo al anterior, el anteproyecto fue presentado por una comisión de juristas, Sí. liderada por el presidente de la Corte. Allí el trámite parlamentario indica que fue elevado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo introdujo 10 o 12 reformas, varias cruciales. En primer lugar, suprimió la responsabilidad del Estado, que estaba incluida en el Código Civil y Comercial por la comisión de juristas, y fue sacada y que se dictó una ley especial, que es la ley 26.944. Si el caso Nisman no es responsabilidad del Estado. Por ejemplo, empecemos por un tema pesado. Y habría que verlo, pero en principio fue sacado de la órbita del Código Civil. Está bien. Pero es un tema importante. Otro tema importante que se sacó del anteproyecto, se especifica la economía. Sí. La comisión de juristas mantuvo el régimen de la ley de convertibilidad, que decía que en el ámbito civil, que las obligaciones de dar suma de dinero podían comprender tanto moneda nacional o de orden local, como también otra moneda que no sea de orden nacional, por ejemplo, el dólar, el euro. El Poder Ejecutivo también modificó este artículo, que es el artículo 765, volviendo al régimen anterior, a la década del 90, donde ahora uno puede celebrar un contrato en dólares, el acreedor entregar los billetes en dólares, pero, vigente el nuevo Código Civil, el deudor tiene la opción de entregar moneda de curso legal, que es el peso. El peso. Es decir, que usted entrega $10.000 y le van a devolver pesos, pero no sabemos a qué, si al dólar cotización oficial, a la cotización no oficial, dólar blue, el dólar tarjeta, claro. el dólar estampilla, no sabemos. Entonces, ese tema va a traer mucho ruido, sí, especialmente en la contratación a partir de hoy. Y que si bien ha sido ya estudiado por la doctrina y hay diferentes soluciones, ninguna es predominante. Y ese es el gran problema que vamos a tener ahora. Yo le dije hace un momento, ¿cuándo vamos a ver los problemas? De aquí a 2 años. Cuando usted haya celebrado un contrato de mutuo de $10.000, le devuelven $10.000. Y usted diga, no, yo quiero los billetes. No, bueno, pero eso era antes del Código Civil. Ahora, ¿esto hay posibilidad de que el próximo presidente, por ejemplo, lo derogue? No sé si lo derogue en sentido total. Sí. Lo que sí es recomendable es que este artículo se revise. Y para eso está el Congreso. Claro. Entonces, me parece que traería seguridad jurídica, porque en definitiva lo que hace uno cuando elabora un proyecto de ley, en este caso el Código Civil y Comercial, es una ley orgánica, sistemática, metódica, pero es una ley, es intentar cambiar y brindar solución a la gente. Cuando uno complica la ley para complicarle la vida a la gente, y ahí se pierde la finalidad. Ese es el gran debate que tenemos con este Código Civil y Comercial. Si va a brindar soluciones, o como dije hace un momento, van a ser 2.671 problemas. Porque si van a ser tantos problemas, ¿y para qué lo cambiamos? Ese es el gran problema. ¿Qué va a pasar con las nuevas parejas? Con las nuevas uniones. El Código Civil y Comercial prevé 2 sistemas, por decirlo de alguna manera. Las uniones convivenciales, lo que antes se denominaba concubinato o uniones de hecho, en virtud de los cuales aquellas parejas que no querían casarse, no querían celebrar un matrimonio, decían irse a vivir juntas. Antes eso no estaba arreglado, salvo tangencialmente. Ahora va a estar expresamente arreglado. Y aunque no quieran estar en el Código Civil las atrapa y le dice, usted va a tener un régimen patrimonial de bienes. Tienen derechos. Tiene este derecho. Por adquieren derechos apenas dicen nos juntamos. Sí. No hace falta el cura ni bueno, eso será antes, sí. ¿Me espera un minuto? ¿Cómo no? Hacemos una pausa y ya volvemos. Inicio, espacio publicitario. Del 7 al 11 de agosto, viví el mega ahorro. Lleve 3 unidades de azúcar Leach por kilogramo y pague cada una 5 pesos con 99 centavos. No te lo pierdas. Supermercados Comodín, 25 años muy cerca suyo. Fin. Espacio publicitario. Estamos en el aire con el doctor Javier Arias Cao. Estamos analizando el nuevo Código Civil. Doctor.
Un tema muy relevante, Alejandro, es el tema de la incorporación del derecho de defensa del consumidor al Código Civil. Esto es, la verdad, bastante novedoso. No hay un Código Civil en el mundo que tenga esto. Sí tienen una ley especial del consumidor, pero ahora nosotros vamos a tener el consumidor como nuevo sujeto de derechos dentro del Código Civil y Comercial, lo cual es muy beneficioso, especialmente en todo el ámbito de la contratación del consumidor. Hablemos, por ejemplo, de los contratos de alquiler, de los contratos bancarios, de los contratos en materia de supermercados o hipercentros de consumo. Es muy relevante en este aspecto y hay muchas defensas que va a tener el consumidor para prevalerse, por ejemplo, de los desequilibrios que la empresa o el proveedor tiene del otro lado. Ese tema es muy importante. Otro tema también relevante y positivo es la incorporación de la regulación del comercio electrónico en el Código Civil y Comercial, que hasta hace poco no estaba regulado, solo tangencialmente, especialmente de aquellas contrataciones vía Internet que uno hace habitualmente. Si quiero comprar una prenda por Internet, el código me defiende. Por ejemplo, hay un artículo especial, que sí, es el tema del lugar de cumplimiento, en 1109, que dice que si usted contrata, por ejemplo, con estas cadenas de Internet y viene un producto desde Buenos Aires, sí, o desde otro país, donde usted lo recibe, usted va a litigar si hay algún problema ante el juzgado de su domicilio. Esto es muy relevante y soluciona un problema, que era lo que había ahora. Otro tema también importante, el tema de los contratos de alquiler. Al estar incorporado el consumidor dentro del código, la mayoría de aquellos contratos en los cuales las familias alquilan un inmueble, un departamento, para vivir como vivienda propia o como destino final, ahora van a ser consumidores dentro de lo que se llama la locación de consumo. Y van a tener muchas ventajas que antes no tenían. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, una de ellas, ahora está previsto en el 1196 del Código Civil y Comercial, expresamente que no se pueden pagar alquileres anticipados mayores de un mes. O sea, no le pueden exigir que usted pague 6 meses adelantado, por ejemplo. Otro, el depósito de garantía. Tampoco va a poder exceder más de un mes. Esto ya estaba previsto en la Ley de Locaciones Urbanas, pero es importante que esté ahora en el Código Civil y Comercial. Otro tema también relevante tiene que ver con, antes se requería un periodo de 60 días para cuando usted quería abandonar el departamento. ¿Ahora? Y tenía que preintimar o intimar o preavisar al locador, me voy en 60 días, vamos a ver qué hacemos. Ahora ya no va a existir ese plazo, por tanto va a ser más favorable para el consumidor decir, bueno, me voy el lunes, hoy es viernes, me voy. No hay derecho al pataleo. No hay derecho al pataleo. Lo que sí, y en esto también se contrabalancea, el plazo mínimo antes era de 3 años, por ejemplo, en materia de locación comercial, ahora baja a 2 años y se unifica con el locación para vivienda. Los contratos. Los contratos mínimos, de 3 a 2. Baja de 3 a 2. Ajá. Esto es como para contrabalancear, especialmente, no se olvide que el Código Civil y Comercial, es decir, que también hay que regular a la empresa. Entiendo. Otro aspecto también interesante es el tema de la publicidad. Hasta ahora lo que era la publicidad solo estaba regulada en el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, ahora pasa a estar regulada en el Código Civil, en el ámbito del consumidor, y se especifica 3 clases o especies de publicidad que antes no estaban previstas, que son, por ejemplo, la publicidad falsa o engañosa, la publicidad comparativa y también la publicidad discriminatoria. Estos 3 tipos de publicidad ahora están previstos que tengan una sanción para el caso que ocurra. Pienso nomás en voz alta el caso de todas estas empresas que publicitan productos donde dice llame ya y en 30 días va a bajar de peso. Bueno, eso es publicidad engañosa si no ocurre. Entonces, todo este tema también pasa a estar regulado. Un aspecto muy interesante es el tema del derecho a la imagen, que había tenido una derivación del Código Civil, pero no había un artículo expreso. Ahora lo va a haber, especialmente se va a regular el derecho a la imagen y al uso de la voz. Es decir, pasan a ser incorporados como un derecho personalísimo, como el nombre, el estado, capacidad. Ahora el derecho a la voz o a la imagen propia van a tener una suerte de protección como si fuera un derecho intelectual. En este sentido es muy relevante y me parece que es un campo todavía inexplorado como para avanzar. Y por último, el derecho al nombre, el derecho de ver al nombre. Esta mañana leía un portal de internet que en Santa Fe quisieron ponerle a un hijo yerba brava y no se lo autorizaron. Evidentemente no hubo una justificación, porque si hubiera sido, por ejemplo, un nombre derivado de una comunidad aborigen o de pueblo originario, el Código Civil y Comercial nuevo autoriza que sí lo tenga. Lo que prohíbe es el nombre cuando sea peyorativo o que pueda
ofender a otro. Claro, o al propio portador, porque no, Claro. usted imagínese que cuando uno va a escribir el nombre de un hijo, el hijo Claro. no tiene derecho al pataleo. Claro. Por eso se ha previsto esto y pasa a ser un derecho deber y que, a diferencia del régimen anterior, corresponde a los dos contrayentes. Claro, ahora el tema de los apellidos, tienen que llevar el hijo tiene que llevar los dos apellidos, el del padre y el de la madre obligatoriamente. ¿Cómo está ese tema? No. No, en principio tiene que haber acuerdo entre los padres. Puede llevar el apellido del padre o el de la madre. Pero ahora puede exigir la madre. Pero ¿no? si no hay acuerdo, lleva el apellido de los dos. Ajá. Y eventualmente cuando adquiera la mayoría de edad, podrá cambiarse. Lo que no se puede hacer es que un hijo tenga el apellido del padre, otro hijo el apellido de la madre y un tercer hijo el compuesto. Sino que todos deben tener, si se elige llevar el apellido de la madre, todos los hijos deberán llevar el apellido de la madre, como para de algún modo unificar el criterio. Otro aspecto también relevante en materia de prescripción liberatoria: antes las deudas tenían un plazo muy extenso de 10 años, se unifican en 5 años. Esto también es muy relevante porque la sociedad en estos días se mueve a otra velocidad. Antes había carretas, había chasquis, y hoy tenemos correo electrónico e internet y es mucho más sencillo el tema de la contratación. Por ende, los plazos largos tienden a reducirse. En general, yo le diría que iremos viendo cómo se va manejando este código. Pero lo más importante, y lo dejé para el último, el Código Civil y Comercial le da mucha facultad al juez para su aplicación. Hay artículos específicos, el artículo 1, por ejemplo, que dice que el juez debe interpretar el código, no solamente el artículo, sino de tener en cuenta el código con lo que se llama la constitucionalización del derecho privado. Es decir, la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte, y recién interpretarlo. En ese contexto. En ese contexto se interpreta el código, no se interpreta solo. La segunda le da mucho poder en materia de plazos. Agilizar los términos, por ejemplo, en derecho de familia, para que puedan llevar adelante los procesos. Basta ver los tribunales de familia en nuestra ciudad para ver que están abarrotados. Entonces, la idea es agilizar eso. Y por último, en materia de contratos, y esto sí es opinable, en principio el juez no se puede meter en lo que nosotros hayamos pactado, Sí. salvo, y aquí viene el tema de las excepciones, que se ha pedido de una de las partes, y esto es razonable en un juicio, o que la ley lo autorice, o bien de oficio, dice, es decir, que solo se meta en un contrato cuando vea afectado lo que se denomina el orden público. El juez. El juez. Ajá. ¿Esto está bien? ¿Cómo lo ve usted? Y bueno, depende del juez, porque hay un apotegma que a mí me gusta mucho, un teorema, que dice así: una ley buena, un juez malo, una sentencia injusta. Claro. Una ley mala, un juez bueno, una sentencia justa. Entonces, se da cuenta que el término distintivo es el criterio del juez. Por eso el juez... Para eso se necesitan jueces bien formados. Bueno, ¿o no? desde la academia, de la universidad, uno lo que intenta es formar a los alumnos para que cuando lleguen a la actividad profesional, ya sea un abogado, un juez, un legislador, ¿por qué no?, tengan las armas. Pero el juez se tiene que formar siempre, se tiene que actualizar siempre. Porque el abogado, en definitiva, pueda equivocarse con respecto a un planteo, pero el juez no. El juez debe decir conforme a derecho y conforme a la ley vigente. Y entonces allí es donde está el nudo gordiano. ¿Para usted es clave que el juez sea independiente o no? Pero me parece que eso es uno de los requisitos previstos en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, especial el artículo 16, habla de que para acceder a un empleo público se requiere la idoneidad. Y en el ámbito judicial me parece que integra la idoneidad el requisito de ser imparcial, porque para eso es juez. El juez, nosotros estudiamos en la facultad, es el tercero entre que una parte y la otra parte es ajeno al interés de ellas. Por eso la imparcialidad está junto con la idoneidad. Doctor, para ir terminando, lo que hizo Vélez Sarsfield, como visionario, como remador, como ordenador, digo, de la sociedad, ¿fue importante? Muy relevante. De hecho, el año 2000 en la Academia Nacional de Derecho de Córdoba se publicaron 6 tomos de juristas nacionales y extranjeros a raíz de los 200 años del natalicio de Vélez Sarsfield, y allí hay varios artículos, pero entre uno de ellos destaco lo de un profesor extranjero peruano que dijo que Vélez fue la argamasa de la Unión Nacional de la República Argentina, a través de su Código Civil y su Código de Comercio, porque él también fue corredactor del Código de Comercio. Es decir, que la figura de Vélez Sarsfield trasciende incluso en nuestra República, porque le doy un dato. Hasta hace muy poco, hace 40 años, en Paraguay, el Código Civil de Paraguay es el Código Civil argentino.
que Paraguay lo adoptó como propio, hasta que dictó el que lo rige actualmente. Qué Esa es la importancia que tiene Vélez Sarsfield como codificador del Código Civil. Inspirado en el Código francés. Entre otros. Entre otros. Porque en realidad ¿Tiene otras influencias también? Tiene como un montón de influencias, porque viene de influencias del derecho romano, del derecho de las partidas, del antiguo derecho español, del derecho de Indias, y algo muy particular, muy especial de Vélez, que a pesar de ser un gran jurista, también fue abogado, ejerció, fue político, pero tuvo muy en cuenta la idiosincrasia en la cual estaba regulando. No es que se encerró en un escritorio durante 2 años y elaboró un código alejado de la realidad, no, lo hizo para la realidad de ese momento. Y este es quizás el gran inconveniente que puede tener este código. Porque, por ejemplo, en materia de familia, la mayoría de la doctrina dice que es un laboratorio jurídico, donde hay un montón de fórmulas, de montón de tipos de familias, de filiaciones, de adopciones, Sí, claro. pero que en realidad hay algunas que se adecuan a la realidad, pero otras que no. Y ese es el gran problema. Así es. Doctor, vamos a seguir avanzando sobre estos temas, ¿no? Como no, Que son muy interesantes. Tenemos mucho tiempo. Sí. Para más Yo no tanto acá, pero seguramente habrá otro programa para que podamos avanzar sobre el tema. Cómo no, y aprovecho para invitarlo, porque ya la semana que viene, en el Colegio de Abogados, comenzamos la segunda etapa de la Diplomatura de Derecho Civil, Ajá. que está a cargo del doctor Jorge Alterini, que el colegio ha celebrado un convenio con la Universidad Austral, y estamos formando desde marzo a todos los abogados, magistrados y funcionarios que se han inscrito sobre el Código Civil. Fantástico, fantástico. Vamos a estar ahí. Gracias, doctor. A usted, Ha sido muy muchas amable. El doctor Javier Arias Cau, analizando el nuevo Código Civil. Bueno, vamos a estar, quiero reiterarle para que nos acompañe este fin de semana, desde el domingo a las 8 de la mañana por Radio 2 hasta las 13, haciendo todo el operativo. Vamos a acompañar a los candidatos y a la gente a votar, naturalmente. Y después por la tarde, ya en los estudios, en este estudio, vamos a estar con el operativo también para televisión en simultáneo, para que usted tenga todas las alternativas del cierre del comicio. Estaremos hasta que termine la jornada. Que tenga un gran fin de semana. Chao.